Esta es una historia nacida de la mente de J.R.R. Tolkien y tiene un protagonista que fue conocido con varios nombres, entre ellos Melkor. Antes de que el dios Ilúvatar erigiese el mundo y el universo, creó 15 poderosos espíritus llamados Valar. Melkor era uno de ellos. Ilúvatar les ordenó bajar al mundo a darle forma y prepararlo para la llegada de elfos y hombres. Ese mundo, que ahora conocemos como planeta Tierra, recibió el nombre de Arda. Cuando Melkor lo vio, lo quiso para él. De entre todos los Valar, Ilúvatar le hizo el más poderoso. Aunque fue otro Vala, llamado Manwë, el elegido por el Creador para ser el señor de la Tierra y de todos ellos. Pero ¿por qué no era él el señor de todo y de todos, si era el más poderoso? Entonces, ¿por qué Ilúvatar le hizo así? ¿Para ser un simple sirviente de la voluntad de otros? Seguramente la falta de una respuesta clara creó en él una emoción que envenenó su esencia, haciendo surgir en el mundo un sentimiento que antes no existía y que ya nunca más desaparecería: el odio. Y es que Melkor pronto empezó a odiar al resto de los Valar, yéndose a morar lejos de ellos y a declararse abiertamente en contra de su creador. Solo y lejos de sus espíritus hermanos, empezó a lucubrar un plan para ser él el legítimo señor de la Tierra. Consideraba que eso era lo justo, buscaría justicia por su cuenta y la conseguiría costase lo que costase, hasta tal punto de cometer injusticias y convertirse en el gran enemigo oscuro del mundo. Primero se enfrentó a sus hermanos Valar, deshaciendo o destruyendo lo que ellos creaban y corrompiendo a las criaturas vivas de Arda, por lo que en numerosas ocasiones surgió el enfrentamiento. Estos conflictos duraron eones y eran tan terribles que destrozaban la superficie de Arda. Pero Melkor era tan poderoso que aguantó él solo su guerra contra todos, hasta que finalmente bajó a la tierra el Vala Tulkas, quien lo derrotó y obligó a abandonar Arda. Fue entonces cuando los Valar establecieron su morada en Almaren, y como aún no existía el sol, crearon dos gigantescas lámparas para iluminar la Tierra Media. Melkor regresó a Arda en secreto y construyó una fortaleza gigantesca cuyos muros eran montañas. Esta fortaleza fue conocida con el nombre de Utumno. Desde allí llevaría a cabo sus planes, reuniendo a los Balrogs y otros Maiar corrompidos por él. Uno de esos Maiar corrompidos fue un tal Sauron. Los Maiar también eran seres espirituales creados por Ilúvatar. Ellos y los Valar fueron conocidos conjuntamente como Airnur, pero los Maiar son de menor rango y menos poderosos, aunque mucho más numerosos. Su principal misión era la de servir a los Valar para terminar de darle forma al mundo. Cuando Melkor finalizó su fortaleza Utumno, se sintió preparado para destruir las lámparas que iluminaban Arda, así que se dirigió a Almaren a destruirlas. Pero estaban tan ancladas en la tierra y eran tan pesadas que cuando cayeron, se deformó la superficie de Arda y se perdió para siempre su bella simetría, sumergiendo a la Tierra Media en las tinieblas. Los Valar, para evitar un conflicto que destruyese el mundo, prefirieron dejarle solo en la Tierra Media, yéndose de allí en dirección a Aman, donde levantaron las montañas Pelori, también conocidas como las montañas de Aman, que funcionaban como un muro que protegiera a su tierra de la maldad de Melkor. Allí crearon sus bellas ciudades y dos árboles de luz que iluminaban su reino. Mientras hacían todo eso, Melkor llegó a dominar toda la Tierra Media desde Utumno. Fue en esos tiempos cuando llegaron los elfos al mundo. Y cuando los Valar los vieron, se cumplió el sueño de estos de ver a los primeros hijos de Ilúvatar. Eso les impulsó a protegerlos y a luchar contra el mal que Melkor estaba derramando por la Tierra Media. Lo primero que quisieron hacer los Valar fue llevar a los elfos a Aman para que moraran junto a ellos y de esta manera resguardarlos de la maldad de aquel siniestro señor oscuro. También en cierta manera para aliviarles, con el transcurso del tiempo, la pesadez de su inmortalidad. Orome fue el primer Vala que los encontró y el que guió a los elfos hacia Beleriand para que Ulmo los embarcase hacia Aman.
Sin embargo, algunos elfos temieron a los Valar, pues Melkor los había encontrado primero. A unos les contó mentiras sobre ellos y a otros los secuestraba. Se dice que con esos elfos secuestrados, torturados y sometidos a la oscuridad, creó Melkor la raza de los orcos. Otras leyendas cuentan que no se crearon con la raza élfica, sino con la de los hombres. Así pues, los Valar decidieron hacerle la guerra a Melkor, pues mientras él estuviera libre, los elfos estaban a su merced. Lucharon contra Melkor y este fue vencido de nuevo por Tulkas. Lo encadenaron y encerraron por 3 edades completas en las estancias de Mandos en Valinor, para que meditara por todo el mal que hizo. Cumplida su sentencia, Melkor mostró arrepentimiento y pidió clemencia, y los Valar, que tenían buen corazón, le creyeron. Le permitieron incluso andar libre por Aman, pero este señor oscuro era un mentiroso y realmente no sintió ningún tipo de pesadumbre. Melkor veía a los elfos como la causa de su caída y encarcelamiento, y los odiaba, así que intentó ganarse sus corazones para corromperlos y convencerles con mentiras de la maldad de los Valar. Los elfos Vanyar no confiaban en él, y no le creyeron. Los Teleri eran poco poderosos para su interés, así que dirigió su mirada a los Noldor. Para cautivarlos, debido a que él tenía gran conocimiento en la herrería y la forja, les enseñó con gusto el arte de la herrería, siempre interesados estos en crear y forjar objetos hermosos. Pero Melkor puso mucho empeño en enseñarles la fabricación de armas mortales, como espadas y hachas, objetos que en Valinor eran totalmente innecesarios. Pronto llamó la atención del Señor Oscuro, el elfo Fëanor, el mejor herrero élfico que jamás haya existido. Este llegó a fabricar con la luz de los 2 árboles de Valinor unas joyas tan hermosas que hasta el propio Melkor las codiciaba. Estas joyas fueron conocidas como los Silmarils. Pero a la vez que impartía sabiduría impartía maldad, y sus mentiras surtieron efecto. Allí corrompió a muchos Noldor, poniéndolos en contra de los Valar. Fëanor sembró la discordia entre los suyos y amenazó de muerte con su espada a su hermano Fingolfin, ya que por causa de las mentiras de Melkor creía que aquel pretendía robarle el aprecio de su padre. Eso hizo que los Valar lo desterrasen de Tirion por 12 años. Su padre y sus hijos lo siguieron por voluntad propia. Durante su exilio, Fëanor levantó una fortaleza llamada Formenos, al norte de Valinor. Los Valar al final acabaron enterándose de dónde procedían las mentiras de Fëanor. Todo fue obra de Melkor. Tulkas salió de inmediato hacia el norte para capturarlo, pero ya no estaba allí. Algún tiempo después, Melkor apareció inesperadamente en Formenos, donde trató de convencer a Fëanor de que se le uniera, proclamando que los Valar lo habían tratado injustamente. Sin embargo, se dio cuenta de que este malvado espíritu era un mentiroso y de que su verdadero objetivo era obtener los Silmarils. Así que lo rechazó. Melkor se marchó furioso a Abazar, en el sur de Aman, para buscar a la malvada criatura araña Ungoliant y ganársela como aliada. Él se acercó a esta criatura devoradora de luz y le habló de sus planes. A pesar de que fue tentada para beber la luz de los 2 árboles de Valinor, aún temía el poder de los Valar y vacilaba en ayudar a Melkor. Para convencerla, se ofreció a saciar su hambre con lo que ella deseara, si ella lo ayudaba en su venganza. Ella estuvo de acuerdo y formaron una alianza. Mientras esto pasaba, los Valar trataron de reparar la brecha entre Fëanor y Fingolfin y los invitaron a Valinor para hacer las paces. Ambos se reconciliaron e hicieron una fiesta para celebrar un nuevo comienzo. Melkor, aprovechando la celebración de esa fiesta, llegó a Aman acompañado de Ungoliant para matar a los árboles luminosos de los Valar. El Señor Oscuro clavó su lanza en sus troncos y la oscura araña bebió su savia hasta matarlos. Bebió tanto que se hinchó hasta un tamaño y una forma tan vasta y horrible que incluso Melkor sintió escalofríos. Tras esto, se dirigieron a Formenos, donde Melkor mató a Finwë, alto rey de los Noldor y padre de Fëanor, Fingolfin y Finarfin. Robó los Silmarils y todas las joyas del lugar, para luego huir hacia una fortaleza cercana a Utumno llamada Angband.
Antes que ambos llegaran, Ungoliant sospechaba que Melkor incumpliría su promesa, así que le pidió las gemas robadas para devorarlas. Les dio todas, menos los Silmarils. La araña aumentó su monstruoso tamaño todavía más. Pero su hambre de luz no cesaba y le pidió los Silmarils. Melkor se negó, y ella lo atacó en respuesta. Tejiendo sus telas oscuras, ella trató de enredarlo en la red y tomar los Silmarils por la fuerza. Melkor dio un grito tal que fue escuchado por los Balrogs que hibernaban bajo las ruinas de Angband. Se despertaron y de inmediato corrieron en ayuda de su señor, destrozando las telas de Ungoliant con sus látigos de fuego y la obligaron a interrumpir su ataque. Ella huyó, y los Balrogs se prepararon para perseguirla y destruirla, pero fueron controlados por Morgoth, quien les ordenó regresar con él a Angband. Su destrucción volvió a azotar al mundo y tenía los Silmarils. Pero estas joyas sagradas le quemaban y no podía tocarlas. Le dejaron una quemazón cuyo dolor le duró toda su existencia, y como no quería renunciar a ellas, se las puso en una pesada corona de hierro como símbolo de su poder y recuerdo de su victoria. Fëanor, al enterarse de la muerte de su padre, y siendo ahora rey de los Noldor, juró venganza contra Melkor, y le llamó Morgoth, que significa enemigo oscuro. Salió de Valinor en dirección a la Tierra Media para justiciar a Morgoth y recuperar los Silmarils. Muchos Noldor acompañaron a su rey para hacer la guerra, pero los Valar predijeron la ruina de los Noldor en la Tierra Media. A esta profecía se la llamó Profecía del Norte o Hado de los Noldor. Los Noldor hicieron la guerra a Morgoth y Fëanor murió. Murieron también Fingolfin, Fingon, Finrod y muchos de los hijos de Fëanor. Los Valar no se equivocaron, y los Noldor fueron completamente derrotados en la Guerra de las Joyas. Fue durante esta difícil edad del mundo, cuando aparecieron el sol y la luna. Y llegaron los hombres, los seguidores, los segundos nacidos, dando comienzo a la primera edad del sol y poniéndose fin a la edad de los dos árboles. De nuevo Melkor, ahora conocido como Morgoth, fue el primero en encontrar a la raza de los hombres, muchos de los cuales fueron engañados por él, mientras que otros permanecieron neutrales, y los que se aliaron con los elfos de Beleriand cayeron en su misma ruina. Los Noldor y los Sindar continuaron la guerra durante muchos siglos, llegando a sitiar la fortaleza del Señor Oscuro. Pero por desgracia, nunca consiguieron tomarla. Morgoth con sus nuevas criaturas acabó rompiendo el cerco. Ni siquiera la gran alianza entre elfos, hombres y enanos pudo con Morgoth. El vasto poder del Señor Oscuro le permitió conquistar toda Beleriand y destruir casi todos los reinos élficos. El mal ganó al bien en esa parte del mundo. Pero no todo estaba perdido. Mucho tiempo antes, Beren, un hombre mortal, y Lúthien, una elfa de gran poder, ayudados ambos por un poderoso perro de caza del tamaño de un caballo, entraron en la fortaleza de Morgoth y lograron robar un Silmaril de su corona. No sin antes luchar contra licántropos. Y contra el mismísimo Sauron, el cual fue derrotado por el gigantesco perro. También tuvieron que hacer uso de la magia para adoptar la forma de criaturas malignas y entrar en tierras enemigas para no levantar sospechas y llegar al trono de Morgoth. Lúthien entonó una canción mágica que hizo caer al Señor Oscuro en un sueño profundo, tras lo cual Beren pudo sacar un Silmaril de su corona con un cuchillo. Gracias a ese Silmaril, un marinero cambiaría el rumbo de la historia de la Tierra Media. Fue entonces cuando todo parecía perdido, que el medioelfo Eärendil navegó hacia el oeste con la esperanza de llegar a Valinor y suplicar a los Valar ayuda para detener la destrucción de Morgoth. Nunca jamás un mortal había podido llegar a Valinor, pero gracias al poder y la luz de ese Silmaril, arrebatado de la mismísima corona de Morgoth, pudo Eärendil ver la manera de llegar al reino bendecido. Y llegó, el primero de muchos que lo habían intentado.
Allí pidió compasión en nombre de los dos linajes, de elfos y de hombres, y este ruego fue escuchado. Los Valar prepararon un gran ejército con los elfos que habían permanecido con ellos, que no eran pocos, y no mucho tiempo después, el esplendoroso ejército de los Valar desembarcaba en la Tierra Media y se trataba en lucha contra Balrogs, orcos, trolls, dragones, hombres y demás servidores del Señor Oscuro. Pero estos no pudieron resistir la embestida de elfos, águilas, hombres y Maiar. Hacia el final de la guerra, todos los planes de dominio del Señor Oscuro sobre Arda habían fracasado, y el ejército de Angband fue totalmente derrotado. Y aunque se logró la victoria, la guerra fue tan brutal que Beleriand quedó totalmente pulverizada y sumergida bajo el mar. Morgoth fue llevado prisionero a Valinor, donde fue juzgado por los Valar, y luego, por decisión de estos, le rebanaron los pies y lo desterraron de Arda al vacío intemporal que hay fuera de ella. Así fue como los Valar pusieron fin al creciente poder de Morgoth, un ser que acabó tan atado al mundo material que llegó a tener más miedo de morirse que de los propios Valar. Sus criaturas se dispersaron, y hubo paz por un tiempo, antes de que las mentiras de Morgoth y todo el mal que había generado durante sus años de poder despertaran de nuevo y se alzara un nuevo Señor Oscuro, Sauron. La guerra por Mordor comienza. Suscríbete para ayudar al canal a seguir creciendo.